Ana Lidia Guevara y María Elena Alfaro. Te llamo mamá, desde dentro de tu vida, en lo más. Te llamo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda María Elena Alfaro de tu programa Amor, Sexualidad y Vida. Hoy venimos con un tema muy interesante porque estamos en la conmemoración de la despenalización de la violencia en el vientre y en nuestro tema de hoy es Se deshicieron de mí. Bueno, y tengo el gusto de compartir el micrófono con Sonia Soto. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, felices en este proyecto de Provida y que estamos haciendo grandes cosas. Entre esas vamos a mencionar mucho el proyecto que tiene Radio María. Si nos ayudas, Oscar, para que complementemos cómo es esto de este proyecto que tiene Radio María. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Saben que yo tuve la gracia, bueno, yo creo que por el acento saben que soy venezolana, pero el año pasado justamente iba a ser un año, para este año, que fui al DF, mi esposo y yo, y tuve la gran oportunidad de ir hasta la Basílica o el Santuario de la Virgen. Y una cosa de la que más me impactó, bueno, entre tantas, tendría que hablar un largo rato y no tenemos mucho tiempo, de ver en vivo la imagen, porque luego que escuchamos misa podemos pasar por la parte de atrás del altar y ver bien de cerca, y vi a esa hermosa mujer, madre de toda la creación, embarazada. Y es ¿cómo es que se llama eso? ¿Códice? Es que se dice. Sí, lo que pasa es que la imagen de la Virgen es un códice. Exacto. Porque Entonces, ellos antes se comunicaban a través de imágenes. Entonces ellos leyeron, fue una catequesis que, bueno, no sé si me equivoco, pero que no han habido tantos bautizos, tantas conversiones como en... Sí. sí, Ujú. impresionante. Sí, Es totalmente. así es. Ujú. Sí. Y otra cosa bueno, que podemos ver allí, como Dios nos está diciendo en esa aparición. Tengo que confesar que cuando yo viví en Venezuela, ya tengo 15 años aquí, yo decía, pero bueno, ¿cuál es la cosa con la Virgen de Guadalupe? Y los papas van para allá a visitarla y no vienen para acá, para Venezuela. Ay, pero es que, primero, que ella es la emperatriz de las Américas, y sobre todo que esa aparición de ella, qué bueno ese proyecto de Radio María de llevar flores, e invitamos a la gente que hagan esos donativos para que puedan llevar esas rosas, porque ella es, además de que la emperatriz de las Américas, es su aparición, es toda una evangelización. Y aquella madre embarazada pues nos está hablando, y justamente hoy que vamos a hablar de eso, y somos pro vida, de que Dios es un Dios de vida, y su madre, que es nuestra madre porque nos las entregó al pie de la cruz, nos está diciendo, mi hijo es un Dios de vida, nació como ustedes. Ay, te amo, María. Ya casi no puedo hablar porque me da ganas de llorar. Ujú. Voy a repetir los teléfonos porque lo dijiste muy rápido. Sí, Aquí es en que USA es 881-301-5798. También puede ser la donación a través del WhatsApp, por ser, que es el 356, perdón, no, 346. 346-561-9588, o llamar al estudio 713-939-0278. Recuerden, es una rosa para María.
Qué bonito que alguien te pueda llevar una rosa. Y bueno, para los que no escucharon, lo que pasa es que estamos grabando también para después pasarlo por YouTube. Es una forma de dar un donativo a Radio María, que bueno, aquí hay que pagar luz, hay que pagar renta. Y con tu donativo ponen una rosita ahí a los pies de la Virgen. Otro tema bien Ya va, importante que será llevado al santuario de la Virgen de la Virgen de Guadalupe, sí. allá en México. Sí. Ujú. Otra de las cosas que estábamos ahorita platicando, ¿por qué es tan diferente o especial? Porque han habido pues muchas apariciones y no vamos a decir que una es más grande que otra, sino que en cada una viene lo que se necesita en ese momento. Pero alguna persona hacía como un paralelo con la sábana santa, que la sábana santa pues quedó ahí la imagen de nuestro Señor y la imagen de la Virgen de Guadalupe en esa tilma pues es algo sobrenatural, que bueno, ahorita no nos podemos entretener, ya hemos hecho muchos programas de eso, pero sí podríamos ahorita por el tema recordar que ella vino a poner fin a los sacrificios humanos. Y lamentablemente, ahorita hablando de México, bueno, estamos en Texas, bueno, que Texas lamentablemente es el estado donde se despenaliza la violencia en el vientre, pero los mexicanos en el 2007 se nos olvidó a lo que vino la Virgen y volvimos a esa violencia dentro del vientre. Ella vino a decirnos en esa imagen, yo sé lo que es perder un hijo. Ya Él hizo el sacrificio por todos. No es necesario hacer ningún sacrificio más, ningún sacrificio pues que deje a una mamá sin su hijo. Y bueno, pues ya vamos a empezar a entrar en el tema. Y me parece muy lindo que a principio de este año, estamos comenzando año, siempre tenemos proyectos nuevos, ¿verdad? Y yo diría que el proyecto que todo cristiano, católico y bautizado, el proyecto es ser santo. Porque el Señor nos lo dice, sé santo y sé perfecto, como vuestro Padre del cielo es perfecto. Y Dios es un Dios de vida, vuelvo a repetir. Por eso hoy vamos a hablar acerca de esa gran oportunidad que tiene una mujer de ser co-creadora con Dios, porque los hombres engendran, pero las mujeres... No, también son co-creadores. Pero las mujeres somos las que Lo llevamos en el vientre. El rey de la historia, el verbo encarnado, estuvo 9 meses en el vientre purísimo de María. Por eso a ella la veneramos. Pero muchas veces por desconocimiento. Por problemas, por heridas. Porque mira, yo que he atendido durante años mujeres que pasan por un embarazo inesperado, el embarazo inesperado es la punta del iceberg. Abajo hay una serie de problemáticas, de heridas, un hogar disfuncional que bueno, Sí. cuando se atiende a ella no nada más está en el bebé y ya, no, hay que ayudarla a resolver todo eso, hay que ayudarla a entregar esa manita a la Virgen para que la tome de su mano y luego ella se la entregue a nuestro Señor cuando esté lista. Y una cosa también bien importante, no saberse amado por Dios. Porque yo diría que, bueno, yo siempre he dicho en los 34 años sirviéndole al Señor, que yo nunca he mostrado un Dios castigador. Yo muestro un Dios de amor, porque esa es su esencia. Y siempre suelo decirle a la gente, sabes que Dios te ama. Y más de una vez en este largo recorrer, me he mirado, he conseguido con miradas así como, sí, Dios te ama. Porque el diablo después que nos quita la vergüenza para pecar, luego nos las vuelve a poner para que tengamos vergüenza de acercarnos a Dios. Y el único pecado que Dios no perdona es el que no confesamos. El pecado contra el Espíritu Santo, eso es otra cosa y habría que explicarlo más alargado. Pero el pecado en sí, que no puede perdonar Dios, es el que yo no le confieso. Y si yo no puedo confesarlo, es porque nadie me ha hablado de que Dios tiene un bondadoso amor que es capaz de perdonar. Inclusive, no me acuerdo ahorita, pero está en el Antiguo Testamento que dice, así el pecado sea rojo como la sangre, quedará más blanco como la nieve. No hay un pecado. Y el mismo Jesús, si lo dice en el Evangelio, yo vine a los enfermos. No necesitan de médico los enfermos. Por eso yo todos los días de mi vida digo, Señor, te necesito porque mi condición es pecadora. Trato de no juzgar a nadie y de ayudar a esa joven confundida diciéndole, Dios te ama. Y el bebé que tienes en el vientre es creación de Dios. Así que vamos juntas a trabajar. Hay centros de atención. Ahí María Elena es la experta y va a hablar acerca de eso. Sí, hay muchos centros, y bueno, aquí tenemos Loving Choice, que es el católico, pero no importa que no sea católico. Hay muchos como PSN, donde hay muchísimos, donde pues se da atención. Es más, afuera del centro de exterminio prenatal más grande que hay,
que lo tenemos aquí en el centro, hay un autobús para ayudar a estas mujeres. Pero bueno, estas criaturitas que a veces engañan a la mamá, le dicen, es una bola de células. Sí, es una bola de células, como tú y como yo, con diferente tamaño, con diferente forma. Porque dime si tú no tienes un tamaño diferente a cuando eras bebé, no tienes tu expresión facial no es diferente a cuando eras una niña. Vamos cambiando. Y nos ha hecho falta en las escuelas enseñar que esos granitos por el tamaño, granitos de arroz, esos puntitos del tamaño de un granito de azúcar son seres humanos. Y me voy a leer un poquito aquí, este libro está muy bueno, les sugiero que tomen clases en la diócesis que están iniciando, las clases para formación para el ministerio cristiano. Este es uno de los libros que llevamos, La moral cristiana. Y bueno, yo leí así, con unas líneas, hice una reflexión tan fuerte. Dice, porque también otra cosa que es muy importante, si Jesús es el camino, la verdad y la vida, 3 palabras, ¿qué tan importante para él será el respeto a la vida? Ya en otra ocasión haremos un programa del Evangelium Vitae, que está precioso, explicado, sí, como todos estamos llamados a proteger la vida. Pero bueno, aquí dice, viene desglosado el catecismo, dice que nuestra dignidad, que yo siempre digo, valemos la sangre de Jesús. Ujú. Y hablando de esos bebés chiquititos, también hablando del hombre más pecador, aquel a quien tú le guardas resentimiento, a ese político, a esa persona que te hirió, vale la sangre de nuestro Señor. Pero aquí dice que nuestra dignidad está basada en que hemos sido creados a imagen de Dios. Yo con esto de aquí, que bueno, no era nada nuevo, pero me fue una reflexión, dije, bueno, algo que nosotros podríamos imaginar que es muy grande es el mar. Entonces, todavía más grande nos podríamos ir al cielo y sería decir nada comparado con lo que es nuestro Señor. Imagínate que el mar se convierte en un diamante y el diamante se rompe en pedacitos y cada uno de esos pedacitos queda dentro de cada ser humano, que es la imagen de Dios. Claro, en los santos era una imagen bastante visible, donde a lo mejor ya ni ves su imagen, sino ves ese cristal que hace sus destellos de luz preciosos, pero bueno, el hombre más pecador, aquel que te lastimó, aquel político al que detestas, tiene un pedacito de ese cristal, que es un diamante, solo hay que buscárselo, porque a veces nos entretenemos viendo al ser humano en sus miserias, y Dios no lo ve así. Recordemos cómo veía nuestro Señor a María Magdalena. No la veía como la pecadora, la adúltera que era, sino como la santa que iba a ser, la santa que fue la primera que mereció que se le apareciera. Y nosotros a veces nos quedamos miserias que sí las tenemos hoy en día. Yo no me canso de repetir esta imagen que Dios me dio en un sueño, en un momento que yo estaba, vamos a decir, centrada en una familia con la que estaba conviviendo que me tenía cansada porque eran muchas miserias las que se veían. Porque nosotros nos cansamos, pero él no. Sí. Ajá. Y entonces él me hacía verlas como si fueran, pues aquí humanamente lo más, vamos a decir, lo más importante que podría existir en términos humanos son los reyes. Entonces es como si estuviera el rey y la reina con sus hijos. Y una de esas personas, pues tiene que la hacen todavía exponer más miserias, tiene una enfermedad, pues emocional, vamos a llamarla psicológica. Entonces me hacía verla, que a mí me causan mucha ternura los niños Down. Entonces así es como la ve ella. Lo ve nuestro Señor, perdón. En vez de estar centrada, ¿qué me dijo? En vez de estar centrada en lo que hacen mal, céntrate en su dignidad, que para mí son como el rey, la reina y sus hijos. Entonces, te lo dejo de tarea. A esa persona que tanto trabajo te cuesta, que tanto te hace ejercitar la paciencia, velo con los ojos de Jesús. Fíjate una cosa, Marilena, antes de que comience, él le dice, la Beata Concepción en su libro Diario Espiritual de una Madre de Familia, ella está compartiendo en su diario que está teniendo una experiencia maravillosa, una experiencia mística, y ella se ve que es introducida como en un océano inmenso, que es el mar, el amor de Dios, que es inmenso, y que uno puede respirar en medio de él, no se va a ahogar, pero hay un momento, ella dice, ya eso era maravilloso. Estoy parafraseando un poco, pero eso era lo que quería decir. Ya eso era maravilloso, pero hay un momento que me vi que yo era parte de ese océano. Claro, Eso, porque eres
imagen, tienes un pedacito de él. Es lo que el Señor te Ujú. hizo ver o sea, lo Con que la tú sentiste reflexión, con la reflexión sí. que dijiste del diamante. Ya entonces nosotros somos un diamante porque Romanos 8, versículo 29 dice que nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo Jesús. Él está empeñado en que rescatemos la semejanza, la imagen. Él nos hizo a imagen y semejanza, perdimos la semejanza por el pecado, pero el Señor nos enseña a vivir de nuevo, de regreso a casa, y adquirimos la semejanza, porque a través de imitar a Jesús o ser otro Jesús, pues tenemos la misma semejanza, y entonces ya Dios Padre nos mira a través de Jesús. Ahora, yo te quiero que te lleves esta reflexión a esa bola de células que si al principio, pues somos como una pelotita, luego parecemos una mora, por eso nos llaman mórula. Esa criatura, imagínate que tiene un diamante. Sí, Señor. Y si es del tamaño de un puntito, pues casi es puro diamante, ¿no? Porque Y mira, fíjate que sí, es el tienes templo. razón en ser puro diamante, porque en ese momento que se une, que ya La está semilla de papá y mamá con el alma. Exacto. Entonces Dios sopla el alma sobre aquello. Ahí todavía no hay nada, ni siquiera si fue por acto de violación, no, ahí está todo. Claro, yo decía, pero Si entonces, viene con alguna malformación. no, de todas maneras, Por en la eso. esencia por dentro, pero sí sucede que a veces durante esos 9 meses de gestación el bebé puede sufrir una herida, escuchar algo, ser rechazado, la mamá se golpea la barriga, y todo eso lo siente el bebé. Pero en aquel momento es totalmente el diamante como tú lo viste. Acuérdate también Sí, que la señor. palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué templo puede existir más puro, más inocente, más indefenso que esa criatura? Exacto. Voy a seguir leyendo porque apenas me fui con la primera línea, que bueno, no es algo nuevo, ya sabemos que somos creados a imagen de Dios. Ujú. Dios está presente, otra de las partes de nuestra dignidad es que Dios Ujú. está presente en todos nosotros, incluso en el más malo. ¿Por qué? Porque cuando existe el alma decide irse, no que Dios la manda al infierno, es una separación eterna. Ahí es cuando se separa esa presencia Imagínense. de Dios de alguna manera. Entonces, vamos a decir que el diamante, pues, lo regresa, lo escupe, Pero fíjate lamentablemente. una cosa, Marilena, qué profundo esa reflexión que te dio el Señor, porque yo puedo, activo el don de la imaginación que el Señor nos dio, y en esa separación, cuánto dolor para el Creador. Que le devuelva ese diamante suyo. Por eso es que Él dijo en la cruz, tengo sed de almas. Y por eso nuestro empeño en llevarle almas al Señor. Por eso estamos aquí, por eso tenemos 8 años viniendo, Marilena 9, porque el empeño es que que nosotros en la medida que venimos, además también somos muy vivas, ¿no? Porque nosotros servimos y somos servidas, porque el Señor también nos va nutriendo con lo mismo que nosotros vamos hablando, o toma nuestra boca pecadora. Pero el saber que Dios nos hizo porque se ahogaba de amor. Entonces Él, voy a ser una criatura. Hizo toda la creación, ella está en el libro de Génesis, y vio que era bueno, y separó la tierra seca de la tierra mojada, ahí se está abriendo todos los continentes, y vio que era muy bueno, pero cuando hizo al hombre, dice, al único que hizo, a su imagen y semejanza, y dice, y vuelve a repetir el libro de Génesis, a imagen de Dios lo creó, y vio que era muy bueno. Él quiere que volvamos a ese estado pristino, a Él descargar ese amor y que nosotros, llenos de amor de Él, le demos amor. Toda la mujer que está pensando, y yo creo que después de ver este programa no lo va a pensar más, en hacerse un aborto o que ya se lo hizo, no te preocupes, que puedes confesarlo y el Señor lo va a perdonar. Primero tienes que sentir un dolor profundo por haber hecho eso, por desconocimiento, por lo que fuera. Pero hay Heridas, porque no tenías quien te tendiera la mano. Exactamente, pero volvamos a ese estado pristino, volvamos allí. Y ahora sí, hija, continúa. Yo nomás quería que expliques qué es estado pristino, porque tal vez no todos entienden lo que significa estado pristino. Bueno, Adán y Eva vivían en la divina voluntad de Dios. O sea, ¿qué es estado pristino? Ese es el estado pristino. Ujú. Cuando Dios crió al hombre y los puso en el Edén, él los puso allí dueños. Inclusive hay un momento, no me acuerdo qué capítulo del Génesis, que le dijo a Adán que le fuera poniendo nombre a todo. O sea, imagínense la autoridad que Dios le estaba dando, que él estaba poniendo nombre a todo lo que él había creado. Solamente puso un punto de obediencia. Léase el árbol de la vida y véase la manzanita, pero había un punto de obediencia. La falla vino
vivían en aquella armonía que ni siquiera ellos estaban vestidos con la divinidad de Dios, no necesitaban ropa. Con el amor de Dios. Y bueno, la divinidad de Dios es amor. Entonces estaba la serpiente que ya se había salido de la voluntad de Dios y anda quería, además es un envidioso y quería, y lo logró, pero no importa, después hablamos de la redención, hacer caer al hombre, pero por eso nos sirve de ejemplo y está escrito en el primer libro de los 73 libros de la Biblia católica. Eva dialogó con el diablo. Lo primero que le dijo es una mentira cuando le dice, ¿es cierto que el Señor le dijo que no comieran de ninguno de los frutos del árbol? Y ella le dijo, no, él no nos dijo eso. Ahí no se discute con él porque él es el padre de toda mentira. Es capaz de decir 99 verdades para meter una de Eso es correcto. O disfraza, porque tiene mucha astucia, disfraza. Ella dialogó, cayó. Y desconfió. Otro de los problemas fue que desconfió. Sí, señor. Perdió la confianza. Bueno, porque es que cuando ya dialogamos con él, él siembra la desconfianza. Luego, miren cómo se rompe ese estado pristino, ese primer estado, para llevarlo mejor. El primer estado después que el hombre de la raza humana creada. Ella va donde su marido, y el marido, que es la cabeza de la mujer, ha debido decirle, Eva, ¿qué hiciste? Muy mal. Vamos a pedir perdón, sino que él también comió. Entonces, cuando el Señor aparece, lo primero porque inclusive ahí se ve que lo visitaba, vivían en una, Señor, te alabo y te bendigo, en una amistad profunda, en una unión profunda, en todo, y podemos imaginarnos allí como ese mar que estaba diciendo María Elena, entonces se vuelve un diamante, así. Eso es una revelación que el Señor le hizo. Entonces Dios le dice, Adán, ¿por qué te escondes? Y él le dice, porque te oí llegar y tuve miedo. Oh, cuando tenemos miedo, ya va, porque dentro de esta condición humana es bueno tener miedo para no saltarnos un semáforo en rojo, exacto, pero el miedo después entra el demonio. Y entonces nos volvemos unos temerosos, aunque nos pongamos máscaras de muy valientes, somos temerosos. Él le dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Y saben una cosa, y en estos días vi un video de un hombre hablando de parte de Dios y dijo, y el Señor más dijo a Adán y a Eva y a la serpiente. No, Señor, en la palabra de Dios no dice que el más... Es más, yo siempre digo, nos ama tanto, que él le dijo, Adán, ¿qué hiciste? Y Adán, que por eso también nos gusta asumir nuestra responsabilidad, le dijo, la mujer que me diste. O sea, estaba culpando a Dios. Él le dijo, Eva, ¿qué hiciste? La serpiente. Entonces dice el libro de Génesis que a ti tú parirás con dolor. Tú te ganarás, le dijo al hombre, tú ganarás el sustento con el sudor de tu frente. Tú parirás con dolor. Y a la serpiente maldijo. No a nosotros, no. Sencillamente nos permitió experimentar las consecuencias. Eso sí, pero inclusive Por amor. Termina el libro de Génesis diciendo que les hizo unas túnicas antes de que los expulsara de su presencia. Ahora que conocemos la verdad plena a través de Jesús, por lo menos la palabra, el Señor no los expulsó, nosotros nos expulsamos, porque nadie que ya esté en pecado puede estar en la presencia de Dios. Pero sin embargo, en su misericordia y amor infinito, dice que los vistió de una túnica antes de que fuese expulsado de su presencia, le hace el paraíso. Volver al estado pristino es volver a ese estado que Jesús, como bien dijo María Elena, es el camino, la verdad y la vida, es el llegar allí. Y María es quien nos lleva también, nos ayuda mucho en este subir. Y por eso seguimos hablando de las rosas que vamos a entregarle con la donación para después llevarla allá ante el santuario en el DF de México. Ahora por cierto, escuché otra cosa que me pareció muy interesante, que es que cuando estamos rezando el rosario, que en todas sus apariciones, o en la mayoría, nos pide rezar el rosario, sí, y nos señor. pide conversión. Haz de cuenta que ella junta todos los rosarios en uno, y entonces imagínate que con eso va amarrando al infernal enemigo. Entonces, pues claro, más rosarios, más buena la cuerda, ¿no? Dice Monseñor Roberto, sí, porque él hace un devocionario diario y en todos estos días está hablando y dice cosas de nosotros los católicos. Y ella habla del rosario, pero no, perdón, ella habla del rosario y yo habla de la coronilla. Y él le dice, mis queridos hermanos mis queridos hermanos evangélicos, ustedes miren, ¿saben lo que estamos diciendo? Que se lo dio a Santa Sor Faustina. La coronilla, estamos haciendo nada menos que esta oración por tu dolorosa pasión. Es bíblico.
ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y él dice, pero hay veces hay unos flojos que no quieren hacer el rosario para hacer la coronilla porque es más corta. Pero vaya, Diferente, sí. haga el rosario, pero también la coronilla. Bueno, voy a volver. La dignidad. Bueno, yo les dije que yo siempre... Perdón por la interrupción. No. La sangre de Jesús, lo digo yo. Aquí dice, creados imagen de Dios. Dios está presente en todos nosotros. Y la tercera, participamos de la luz y del poder del Espíritu de Dios. Porque todos fuimos creados con gracias. Entonces yo digo, el hombre más malo, más mal portado, más confundido, aún tiene gracias. Vamos a poner, por ejemplo, el patrón del mal. Un narcotraficante muy exitoso, pues tenía la gracia de ser muy organizado, de ser muy trabajador, y Dios no le quita esas gracias, pero esas gracias estaban hechas para llevar almas a Dios, no para estarles llevando drogas y hacer dinero. Por aquí me encontré otro pedacito también porque a veces somos tan buenos para juzgar. Porque fíjate una cosa, y perdón la interrupción, que el infernal enemigo era Luzbel. Entonces estaba lleno de atributos, su luz era maravillosa. Ahora lo que pasa es que todos esos atributos él utiliza para el mal. Para llevárselos así, porque él sigue siendo, él incita a la pereza, pero no es nada perezoso, está muy bien organizadito. Bueno, debemos de esforzarnos en la formación de nuestra conciencia. Y es una marca de sabiduría el abstenernos de señalar el grado de culpabilidad moral de los demás. Es mejor dejar tales juicios a alguien con más sabiduría y más compasivos que nosotros. Dice, el carácter de la conciencia es algo sagrado. Nuestra conciencia no solo debe ser respetada, sino examinada constantemente. No dice examinando los comportamientos de los demás, examinando los míos. Recordemos que para que un pecado sea mortal tiene que tener 3 cualidades. Vamos a hablar del aborto, pues no matarás, está durísimo. Pero el grado de conocimiento, que la persona de verdad sepa que es un ser humano, porque puede ser que no porque ella quiera, sino vivió en el monte, sin educación, sin escuela, y llega un doctor que ella, pues los doctores son muy reconocidos, él sí sabe, y le dice, no, eso no es un ser humano. Entonces ahí no hay pleno conocimiento. Y pleno consentimiento, vamos a hablar. Una jovencita que sus papás la llevan a deshacerse de esa criatura en su vientre, a veces no tiene el carácter para decir, hay algunas que si lo tienen, me voy de la casa, pero a lo mejor su carácter es muy retraído, a lo mejor hay violencia familiar en casa, entonces no tiene pleno consentimiento, a lo mejor en el fondo quiere, pero no puede, no está consintiendo, aunque pues llegó de la mano de su mamá a deshacerse del bebé. Luego dice... o del novio. Nuestro Dios es compasivo y misericordioso. No es asunto nuestro hacer juicios acerca de los demás. Ya bastante difícil es hacerlo de nosotros mismos. Fíjate que volviendo a lo prioritario del programa de hoy, que es Provida, y estamos luchando precisamente por eso, podemos imaginarnos en el caso más extremo. Una mujer es violada y queda embarazada. Lo con natural es que no quiera tener el bebé, porque le va a recordar, porque esto, porque aquello, porque ni siquiera hubo un consentimiento de ella, fue violada. Pero alguien tiene que acercarse, y por eso estamos aquí, y decirle, pero el niño sigue siendo el inocente, puedes darlo en adopción, pero tiene derecho a vivir, porque Dios dio la conformidad de que viviese. ¿Verdad? Te voy a contar que yo creo que no alcanzo en más de 20 años de atender casos, a contar, no sé si con mis 2 manos, tal vez nada más con una, los casos que han sido producto, esas criaturas de una violencia, de una violación. A veces esas criaturas más fácilmente deciden tener a su bebé que por otras razones. Yo he escuchado otros casos que, por ejemplo, no, pues es que ya tengo, tenía ya ahorrado para comprar un coche, pues ese dinero lo quiero para el coche. Mira qué cosa. Y terminan, bueno, dice, un buen sacerdote me dijo en cierta ocasión respecto a la sexualidad que deberíamos hacer 3 cosas. Número 1, recordar siempre que Dios es bueno y nos ama. Número 2, abstenernos de juzgar a otros.
Y número 3, tener un cierto sentido del humor acerca de nosotros. ¿Por qué me voy a esto? Porque muchas veces a lo mejor todo lo que yo he estado platicando aquí sobre la dignidad del ser humano, tú tienes mucho coraje a pues a alguien que te hizo daño, a un político, a quien le quieras llamar. Pero a veces ese coraje lo tenemos hacia nosotros mismos. Entonces, aplícatelo a ti mismo, todo lo que acabo de leer. Y si hay por aquí alguien que nos esté escuchando, yo te voy a dejar una tarea. Escríbete una carta a ti misma, pero vamos a suponer que ahorita tienes 50 años y abortaste cuando tenías 18. A ti misma, pero con esa comprensión que tendrías a una jovencita de 18 años que fuera la hija de tu mejor amiga. Porque hoy tienes una madurez que no tenías. Hoy tienes una espiritualidad que no tenías. Hoy tienes un esposo que te respalda y en ese momento no tenías. Hoy puedes decir no y antes no sabías. Y perdónate. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Cómo se llegó a esta despenalización de la violencia? Bueno, el doctor Bernard Nathanson, que fue responsable de 75,000 abortos, explicó, el primer recurso fue atacar a la Iglesia Católica, llamarla retrógrada. Número 2, comprar los medios, falsear las cifras y diciendo que la mayoría estaban a favor. Y número 3, mintieron negando una verdad científica, que es que la vida humana inicia en el instante de la fecundación. Quiero platicarte el día de hoy, digo, es un tema muy largo, pero si tú de repente todavía estás a favor de este tema, yo quisiera que tú supieras cuál es la forma en que estas criaturas son eliminadas. Bueno, la primera forma es cuando esa criaturita tiene un mes de vida y es lo que llaman la regulación de la menstruación, que lo que hacen es succionar al hijo en el vientre de su madre. Imagínate que tú estás en un apartamento muy pequeño o en un lugar muy chiquitito, estás encerrada, vamos a suponer que hubo un terremoto y quedaste, o sea, apenas cabe tu cuerpo. Y entonces para sacarte de ahí agarraran una succionadora y te sacaran hecho pedacitos. Otra de las formas como mueren estas criaturas, que es del mes 1 al 4, lo trituran para sacarlo del vientre de su madre, porque como no es fácil que salga por el canal, hay que hacerlo pedacitos para que salga más fácilmente. Digo, estoy tratando de ser lo menos explícita. Otra de estas formas es entre el mes 1 y el 3 de vida, que bueno, a los 3 meses ya esa criatura tiene el tamaño de mi pulgar. Y es con el curetaje, que es decir, hay que cortarlo en pedacitos para que pueda atravesar el canal de parto. Luego está la inyección salina, que es de los 4 a los 7 meses. Y lo que se hace es una inyección que la criatura se 4 está a 7 meses. quemando en el vientre de mujeres que después de este procedimiento han dicho, si yo hubiera sabido que iba a sentir a mi hijo retorcerse del dolor en mi vientre, jamás lo hubiera hecho. De hecho, los manuales para los médicos, que no deberían llamarse médicos, dicen que procuren que no caiga ni una gotita en el vientre de la mamá porque eso es como un ácido. Y el nacimiento parcial, que es de los 7 a los 9 meses, que pues bueno, antes de que nazca, ya sea en una cesárea, ya sea en un parto, pues lo que hacen es cortar y cortar, vamos a decir, bajo la nuca para no ser tan explícita, para que ya el bebé nazca muerto. Y otra de las formas que nosotros no contemplamos son los métodos de fecundación artificial. A veces no entendemos por qué la iglesia en su sabiduría nos dice, pues está la adopción, está la naprotecnología, porque en los procesos pueden crear hasta 50 hijos. Los implantados que consideran de más, porque la mamá quería uno y pues pusimos 3 a ver cuál es el mejor, o no viables, pueden recibir una inyección intracardíaca que les provoca un infarto. Los que no implantan pueden ser desechados, donados, congelados, utilizados para experimentos científicos. Y bueno, también pero eso también es si los papás aceptan, ¿no? Claro. Y la otra de las partes que tenemos más pues desconocida es los anticonceptivos hormonales, porque tienen 3 efectos. El primero es anovulatorio. Si yo no ovulo, pues no puede haber vida porque no sale la semilla de mamá. Otro de ellos es que cambia la densidad del moco cervical. El moco cervical en el periodo fértil pues es como para que nade así rapidísimo en la semilla del papá y llegue a unirse a la semilla de la mamá
junto con la del alma, es cuando empieza la vida. Entonces, si tú la haces densa como un gel, pues imagínate, ya es muy difícil nadar. Imagínate un nadador en gel, entonces tienen un periodo de vida y mueren antes de llegar a encontrarse con la semilla de la mamá. Pero el tercer efecto es el antiimplantatorio. Cuando falló todo esto y se unieron la semilla de papá, mamá, el alma, y esa nueva vida inició en la trompa de Falopio, es decir, el óvulo salió del ovario, la semilla del papa, el espermatozoide, recorrió todo ¿cómo se llama? Subió por la vagina, por Las trompas de Falopio. Ajá, el endometrio llegó a la trompa de Falopio, ahí se unen, pero todos los seres humanos hasta una semana después bajamos al útero, que es donde estamos los 9 siguientes meses. Entonces está el factor tubárico, que lo que hace es alterar la función de las trompas, acelera o retrasa el recorrido al endometrio. El factor endometrial, que altera el espesor, la consistencia, impidiendo la formación de vasos sanguíneos. Recordemos que es como la casita, porque acuérdense que, vamos a decirlo, hablando como con peras y manzanas, el pepé se pega y es de donde está recibiendo el alimento, es decir, que va a morir por falta de oxígeno y alimento, recibe también el oxígeno. Y los elementos tóxicos como el del óxido de cobre, es decir, que si yo estoy utilizando un método hormonal, puedo haber tenido un aborto silencioso o más. Y no lo sé, a veces siento depresión, a veces pues terminé con un cáncer de mama y no sé por qué, porque el cáncer de mama da, pues obviamente que por factores naturales de genética, de herencia, pero también da por abortos provocados y también da por el uso de anticonceptivos. Entonces hay consecuencias muy fuertes cuando nos salimos de vivir la voluntad como Dios la quiere. Ahora quisiera platicarte también, no sé cómo estamos de tiempo, no, todavía tenemos bastante tiempo. Existen muchos pretextos. Uno de ellos podría decir, bueno, pues hacerlo legal lo hace seguro. Pues esto equivaldría como, bueno, pues a todos los narcotraficantes, a todos los asesinos, a todos los que cometen crímenes, pues vamos a darles armas más sofisticadas para que pues sus víctimas sufran menos cuando les quitan su vida. Pero sí, eso a mí me pone a reflexionar, porque también, o sea, allá en Venezuela, como no es legal, como aquí, cuando la primera vez que María Elena me enseñó, esa es una clínica, yo dije, ¿qué? Porque pues, en mi país pues nunca lo hubo, pero había muchas clínicas clandestinas por enfermeras. O que ni siquiera tienen estudios médicos también. Exacto, fue solamente enfermera. Y se presentaron muchos casos bastante graves. Y yo mirando esto, que lo traigo de mi país, y mirando aquí, que es, entre comillas, legal asesinar a un bebé indefenso. Y no es que haya dejado de ser un delito. A la hora que se despenaliza es que te quitan la pena, la consecuencia de ir a la cárcel. Ya. Que bueno, yo una vez decía, bueno, pero pobres, porque uno conoce que tienen problemas, heridas, demás. Bueno, yo no estoy de acuerdo que vayan a la cárcel. Pero debe ir a la cárcel, espérame, pero un día alguien me hizo reflexionar de otra manera. Me dice, si una mamá toma a su bebé porque estaba drogada, por lo que quieras, y descuartiza a su bebé, por justicia merece una consecuencia. Y la consecuencia legal es la cárcel. Y además lo que estamos buscando no es que la mujer vaya a la cárcel, y es rarísimo encontrar mujeres en la cárcel. Lo que se busca es que ella sane, pero a nivel justicia. Ahí a donde iba. Por eso yo no me callaré nunca de hablar del amor de Dios, porque tanto lo uno o como lo otro, porque de todas maneras, si por supuesto que hay un mensaje erróneo para decir, no, está despenalizado. Entonces, por lo tanto, no quiere decir que no estoy haciendo nada malo. Pero hablar de que no importa si está despenalizado. Para Dios es un pecado, porque el cuarto mandamiento es no una matarás. herida muy grande hacia él. No matarás. Es devolverle un regalo sin abrir. Y no nada más él, porque la que se iba a casar con esa criatura que fue abortada ya no va a poderse casar con ella. Los hijos, nietos, bisnietos, no se como, rompen exacto, como dice generaciones. Ana Lilia, que entonces esto y toda la generación que iba a venir de allí. Y la misión quedó. que iba a realizar, pues tampoco Exacto. la cumplió. O sea, es alterar el orden que Dios tiene, que es un Dios de orden. De todas maneras, el plan de él se va a cumplir porque él es Dios. Pero yo no lo puedo alterar porque yo soy criatura
hecha a imagen de él y yo lo debo hacer. Y por lo tanto, sí a la vida siempre. Pero no me voy a cansar de decirlo y de demostrar que Dios te ama. No rechaza tu condición pecadora, rechaza el pecado, pero no a ti. No, 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 no. Te está amando, está esperando. En estos días tuvimos la oportunidad en un grupo que tengo que tuvo un sacerdote, es familia mía, con nosotros, insistió dos cosas, y lo voy a repetir aquí. Primero, que todos tuviéramos el sacramento de la confirmación, porque se recibe en plenitud el Espíritu Santo, y que como mínimo fuésemos 2 veces, como mínimo, 2 veces al mes a confesarnos. Al siguiente día que fui a la misa, el sacerdote en inglés dijo lo mismo. Qué casualidad. Qué casualidad. Yo dije, ay, ya va. Yo le pregunté a la que Y estaba hiciéramos un examen de conciencia muy minucioso. Exactamente. O sea, verme a mí, no al de allá. Al de allá. Cuando yo me voy limpiando, ¿qué va pasando? Con volver a ese estado prístino, y vuelvo a decir esa palabra, que yo me voy limpiando, entonces yo soy otro Jesús. Lo primero que sucede es que el Señor dice, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre se los concederá. Y yo digo, Señor, pero ¿cuándo se va a ver esto? Cuando yo tengo los mismos sentimientos, el mismo pensar, la misma sed de almas, que es Jesús. El mismo amor. Exactamente, y el mismo amor, todo lo que yo le pido al Padre se va Si a es bueno y está en su voluntad. Es que cuando ya estamos allí, Solo entonces pido ¿qué le eso. decimos? Señor, yo te pido, y esta oración va a tener mucha fuerza, y que nos hemos, en ese examen de conciencia, Señor, yo te pido que se suscite muchas voces para defender la vida y que muchas jóvenes tomen otra decisión. El Padre, que es poderoso, nos está escuchando y estaba esperando esa oración. Porque vuelvo a decir lo que dice Jesús en el Evangelio, y la palabra de Dios es viva y eficaz. Todo lo que le pidan al Padre se los concederá, pero hay que tener la misma sintonía con Él, porque entonces cuando le estamos pidiendo, Dios Padre dice, es que parece que me lo estuviera diciendo mi hijo. Y el día que fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, se abrieron los cielos, dice el Evangelio, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Cuando tú y yo fuimos bautizados, el Padre pronunció esa palabra. Cuando tomamos la fuerza del Espíritu Santo, porque fuimos bautizados y luego confirmados, entonces actuamos como Jesús y van a bajar los abortos, van a bajar los adulterios, van a bajar los divorcios, van a bajar el pecado que sea. Pero nosotros perdemos mucho tiempo mirándonos al vecino, como nos lo acaba de repetir muchas veces. Porque si yo lo viro, es más fácil que así lo que yo tengo, sí, lo distraigo. Y pero a veces por eso pasamos señalando, porque no quiero hablar de lo que yo tengo. Ajá. Otra vez, María Elena, lo dijiste muy rápido. Por favor. Porque si yo me pongo a ver lo que tú haces mal, pues así ya anestesio lo que yo estoy haciendo mal. Es más sencillo. Ahora, dicen que haciéndolo legal es más seguro. Lo hemos visto, cuando se despenaliza en un país, aumentan las cifras. Entonces hay más abortos, más hijos muertos y más mujeres dañadas que también quedan estériles en estado vegetal y también mueren hoy día. Ahora, me hizo falta contar otra entre los anticonceptivos, contar la dichosa píldora del día después o del día siguiente, que es lo que están haciendo en muchos centros. Lo que hacen, se las dan para que lo hagan en su casa. De hecho, si tú ves la película de Un Planet, ahí vas a ver un poquito lo que sufren. Y luego el síndrome posaborto es más fuerte porque lo están reviviendo en casa. Esas píldoras del día después son como una dosis grandísima de anticonceptivos. Y si hubo vida humana, hubo fecundación, se deshace de ella. Ahora, también utilizan palabras para endulzar, interrupción de la vida. No, cuando tú estás escuchando un CD y le pones pausa, interrumpes por un momento la música porque quieres platicar algo y luego le quitas la pausa y sigue. No, aquí la vida se acaba, se deshacen de ellos. Entonces, para que suene como más dulcito y nos duela mucho menos. Y otra frase que nació en el infierno es que tú como mujer tienes derecho sobre tu cuerpo. ¿Verdad? Esa frase nació en el infierno. Porque sí, tú tienes derecho sobre tu cuerpo, pero resulta que hay otro que también tiene derecho sobre tu cuerpo dentro de ti. ¿Ya? Que es el evangelio inverso. ¿Qué es lo que dice Jesús? Él entrega su vida, su cuerpo, libremente por salvar tu alma y mi alma. Es lo opuesto, exactamente. Ahora, la violencia en el vientre extingue la raza humana, porque si a lo mejor la mujer que te iba a dar vida no nació, pues tú no hubieras nacido, como lo habíamos explicado. Las misiones que quedan incumplidas. También vemos que se hacen leyes para proteger animales, como la tortuga en su huevito. Pero sin embargo, ahí se reconoce que lo que está dentro del huevito es una tortuga.
Sin embargo, se trata de deshumanizar cuando es una verdad científica, que la fecundación, en el instante que se unen semilla de papá y mamá, es el instante en que empieza la vida humana. Es que por eso el empeño en que volvamos al estado pristino, porque esa es la locura de la voluntad humana. Defiende una especie porque está en extinción. Pero ¿y el ser humano? Ujú. ¿Y esa especie no hay que preservarla de todo? Y dirán, no es que están en extinción, sino que estamos sobrepoblados. A ver, yo te invito que cuando tú Basura. viajes en coche, No. en camión, en avión, la mayor parte del mundo está despoblado. Aquí el problema es la injusta distribución de Exacto. los recursos. Entonces Exacto. empecemos por pensar si estamos pagando salarios justos. Ahora, la justicia sería, entendemos que la mujer fue violada, entendemos que el niño trae una malformación, entendemos lo que sea, pero la justicia es ayudar a la mamá y al niño. Ujú. Y si la mamá no tiene capacidad por una, ¿cómo se llama?, violación o porque el niño viene mal formado, hay muchas personas que sí lo quisieran recibir. Entonces la justicia sería ayudar a los dos. Ahora, es un derecho nacer. No se puede ejercer ningún otro derecho si no se ejerce el primer derecho. Si no estás ese vivo, derecho. no puedes ejercer ningún otro derecho. Exacto. Ese derecho es tan natural que Dios lo hizo y yo quisiera que muchas mujeres y muchos hombres, muchos médicos escucharan estas palabras que están saliendo de esta boca mía pecadora. Es tan real ese derecho de que Dios lo hizo de una forma de que dependiera totalmente de la decisión que tome el ser humano para darnos la oportunidad de ser como Él, co-creadores. Porque un médico, en estos días, hace tiempo vi que lo pasaron, no me acuerdo por dónde, que era paciente de él y le dijo, doctor, vengo para que me haga un aborto porque mi niño está tan pequeño y otra vez estoy embarazada, entonces yo no puedo con esto, así que yo le digo, pero vamos a hacer una cosa más sencilla, tráeme el otro y matamos ese. Ese gasta más. Entonces, Ya te está. que me pareció Ay, tan... no, doctor, ese no. Me pareció tan lindo Lo que mismo. por eso porque ellos hacen, y yo admiro la profesión de del médico, y es el único que está mencionado en la Biblia, porque hacen un voto de el juramento Hipócrates. Entonces, ellos tienen que dar vida. Cada vez que se acerque médico, doctora, una alma confundida, tienes que hablarle, que enseñarle cómo es, porque ellos normalmente tienen en la parte de atrás cómo es el aparato reproductor femenino. Cuando yo fui al ginecólogo, le dije, doctor, ¿usted cree en Dios? Y me dijo, no sé quién más Haya podido hacer eso. haya podido hacer solo. esto. Yo tengo muchos estudios, pero eso no lo hubiera podido hacer nunca. Hay un Dios y el Dios fue que hizo el aparato reproductor femenino. Ese es un hombre que le iba a decir a aquella mujer, pero el que... Tampoco voy a juzgar a los médicos. No conocen la palabra de Dios. No conocen que Dios cuando nos hizo dijo que era muy bueno. Así que vamos a despertar. Y todos los que me están viendo y todos los que me están escuchando, nos están escuchando, de que ahora no solamente nos oyen aquí en el estado de Texas, sino en muchas partes de Estados Unidos, levantémonos durante todo este tiempo y estos 40 días a defender la vida con amor, sin agredir, pero con amor. Otro tema bien importante es que es un negocio sumamente lucrativo. También a veces ellos financian campañas políticas y luego cuando ellos están en el poder, pues hacen donativos a estos centros. Y también es algo de... Sí, donde se realmente envuelve la no, mentira. no estamos luchando con cualquier, porque también está la industria farmacéutica que tiene todos Claro. esos medicamentos para Y hacerlo. esos instrumentales para... Y esos instrumentales, y eso es su... pero Dios está por encima de eso. Así que no tengamos miedo y levantémonos. Voy a hablar. Vuelvo a repetir, con amor. ¿Cómo hicieron para despenalizarlo en México? Mintieron, afirmaron que la muerte materna por aborto era de 3,000 casos en el Distrito Federal. Qué barbaridad. Y la verdad, en el SINAIS reportó en el 2005 solamente 68 muertes maternas. Si ellos de verdad estuvieran preocupados por la muerte, pues en ese mismo año habían 4,302 que morían por desnutrición, podríamos hablar de muchas cifras, y 36,240 por diabetes, perdón. Entonces, ¿por qué no enfocarse a programas de diabetes? Si lo que quieren es ayudar a que no hayan muertes. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Una violencia legal. Es el acto más violento contra el miembro más indefenso de la familia, del país y del mundo. La violencia en México aumentó con la despenalización,
Vete a investigar cifras. Y ha sido paralelo. Es que la violencia engendra violencia. Exacto. Además, nos roba la paz. Decía nuestra Santa Madre Teresa de Calcuta, si permitimos que una madre mate a su hijo en su vientre, ¿qué nos queda? El aborto es el principio que pone fin a la paz del mundo. Si tú estás creyendo que en México, en el país donde estés, vas a obtener la paz, la tranquilidad en tu hogar, con un candidato que está a favor de esto, pues yo creo que no va a ser así. ¿Se puede calcular las cifras? Pues bueno, en Estados Unidos aumentó un 1500%. En cambio, en Polonia, cuando se volvió a penalizar, o sea, de haber quedado despenalizado, bajó en un 99.8, o sea, casi volvió a cero. Y la mortalidad materna disminuyó en un 73.3. En Estados Unidos, en el 77 y en el 78, la cifra de abortos superó la de nacimientos. Oye, se me ocurre a mí decir que eso lo dijimos en el inicio. Si vas ahorita a comprar algo porque tienes porque la píldora, por ejemplo, después del día, y en vez de eso lo hagas de donativo a Radio María para unas rosas para la María, ¿cuánto favor vas a alcanzar de parte de Dios? Porque Él no se deja ganar en generosidad. Y bueno, casi llegamos al límite del tiempo, pero sí, vamos a seguir con este tema en el programa que sigue. Y esta vez se nos olvidó hacer una oración a San Miguel. Vamos a terminar con la oración que él es el jefe de los ejércitos y él es el que nos puede ayudar en esta batalla. Y terminando con la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo hoy día para que no se deshagan de vidas humanas? Porque a veces estoy muy enfocada en otras partes de la labor, en otros ministerios, pero este está muy, muy, muy descuidado. Y bueno, vamos a terminar encomendándonos para que de aquí salgan muchas mentes abiertas, dispuestas a defender la vida, encomendándonos a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio, reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan para la perdición de las almas. Amén. Amén. Feliz tarde.